Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Hombres de Negro. Comenzamos. Hoy nos adentraremos en uno de los enigmas más perturbadores del folclore moderno. Un fenómeno que durante décadas ha generado temor, sospecha y silencio entre quienes aseguran haberlos visto. Los hombres de negro. No hablamos de la caricatura cinematográfica que convirtió a estos seres en personajes cómicos con trajes elegantes y armas futuristas. Nos referimos a la versión más oscura, aterradora y real. Individuos enigmáticos que aparecen en el momento más inesperado para intimidar a testigos, borrar huellas y sellar bocas con un halo de amenaza silencioso. La figura de los hombres de negro emerge en la cultura del misterio, como un recordatorio de que tal vez lo que sabemos es apenas una fracción de lo que se nos oculta. Para algunos se trata de agentes secretos del gobierno, encargados de controlar la narrativa sobre los fenómenos ovni y mantener en la penumbra lo que no debe salir a la luz. Para otros son algo distinto, algo más profundo y aterrador. Entidades no humanas disfrazadas de hombres, manifestaciones de un poder desconocido que se oculta tras la fachada de la oficialidad. Imagina esta escena. Acabas de presenciar algo imposible, un objeto luminoso en el cielo, un movimiento que desafía las leyes de la física, un contacto que no debería existir. Lo cuentas a tus amigos, se lo mencionas a tu familia, incluso lo relatas en voz baja a un investigador de lo paranormal. Pasan algunos días y de pronto alguien toca a tu puerta. Dos figuras vestidas de negro impecable, sombreros anacrónicos, rostros inexpresivos, modales extrañamente mecánicos. Saben tu nombre, saben lo que viste, saben más de lo que deberían saber. Y entonces te dicen que olvides, que calles, que nunca vuelvas a hablar de ello. Esa precisamente es la atmósfera que rodea a los hombres de negro. Un aire denso de intimidación, de peligro latente, de control invisible. La leyenda comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, cuando los primeros investigadores de los ovnis empezaron a recoger testimonios de testigos que después de ver algo inexplicable recibían estas visitas inquietantes. En aquellos relatos, los hombres no parecían simples funcionarios. Había algo en ellos profundamente perturbador. Su piel a veces era demasiado pálida, como si fuera cera. Sus movimientos eran extrañamente rígidos, sus expresiones faciales carentes de emoción, y su forma de hablar sonaba con un eco artificial. No eran del todo humanos, decían algunos. Otros afirmaban que su presencia irradiaba un magnetismo siniestro que congelaba la voluntad de quienes los enfrentaban. Lo fascinante es que con el paso de los años, los testimonios sobre los hombres de negro se multiplicaron, extendiéndose desde Estados Unidos hasta otros rincones del mundo. Los unía siempre la misma sensación, la de estar frente a guardianes de un secreto prohibido, figuras cuyo propósito, pues no era solo silenciar,
sino dejar claro que existen fuerzas que vigilan desde la oscuridad. La cultura popular no tardó en apropiarse de ellos. Los escritores de ciencia ficción vieron en los hombres de negro una metáfora perfecta de la paranoia de la Guerra Fría, donde nada era lo que parecía, y el enemigo podía estar infiltrado en cualquier esquina. Programas de radio, revistas especializadas y más tarde el cine y la televisión moldearon la imagen de estos personajes, a veces suavizándola, otros acentuando su carácter sobrenatural. Sin embargo, detrás de esa capa mediática seguían existiendo los testimonios de carne y hueso. Personas comunes que aseguraban haber sido visitados, amedrentados y obligados a callar. La amenaza implícita en su figura se convirtió en el sello distintivo de la leyenda. Porque más allá de lo que, digamos, representan, su figura está en lo que inspiran, el miedo. El miedo a que alguien en algún lugar tenga la capacidad de controlar no solo la información que circula, sino también el propio recuerdo de lo vivido. El miedo a que lo extraordinario no sea solo un misterio cósmico, sino también un terreno minado por quienes no desean que sepamos demasiado. La introducción de hoy, más que un prólogo, es una invitación a abrir la puerta a esa penumbra, a dejar entrar a esas figuras de traje oscuro que, según quienes han sentido su presencia, parecen habitar la frontera entre lo humano y lo inhumano. Hombres, agentes, entidades o sombras, nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que quienes los han visto no vuelven a ser los mismos. Así que prepárense porque durante esta emisión vamos a recorrer testimonios, investigaciones y leyendas que han mantenido vivo el mito de los hombres de negro. Y mientras lo hacemos, recuerden, si alguna vez presencian algo inexplicable en el cielo y días después escuchan un golpe seco en la puerta, tal vez sea mejor no abrir. Y lo primero que tengo que contarles de alguna forma son los orígenes y las primeras apariciones de estos extraños personajes. La historia de los hombres de negro no se puede comprender sin sumergirse en el clima de la Guerra Fría, un periodo marcado por la tensión política, la paranoia colectiva y la sensación constante de que la humanidad se encontraba al borde de su propia destrucción. Durante las décadas de 1940 y 1950, el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables. Por un lado, el capitalista, liderado por Estados Unidos. Por el otro, el comunista, encabezado por la Unión Soviética. La amenaza de un conflicto nuclear era real y cotidiana. Las imágenes de hongos atómicos, pruebas de bombas y refugios subterráneos formaban parte de la vida diaria. A esto se sumaba la creciente desconfianza hacia los gobiernos y la convicción de que grandes verdades estaban siendo ocultadas deliberadamente a la población. Es en este contexto de miedo y sospecha donde los objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis, comenzaron a ganar protagonismo en la imaginación pública. El famoso avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, descrito como platillos voladores que surcaban los cielos de Washington, desató una oleada de reportes similares en todo el país. Ese mismo año se produjo el enigmático incidente de Roswell en Nuevo México, donde se habló de una nave estrellada y de cuerpos de origen no humano.
Aunque la versión oficial de la Fuerza Aérea aseguraba que se trataba de un globo meteorológico, la sospecha de un encubrimiento alimentó una narrativa que jamás se detendría. En medio de esta creciente ola de avistamientos, comenzaron a surgir historias bastante inquietantes. Hombres misteriosos, vestidos de traje oscuro y con un comportamiento frío y amenazante, que aparecían poco después de que alguien afirmara haber visto un ovni o haber tenido contacto con entidades extrañas. Estos individuos parecían tener como una misión de silenciar testigos, confiscar pruebas y sembrar el miedo. Y así nacía la leyenda de los hombres de negro. Uno de los casos más influyentes en la construcción del mito fue el de Albert Bender, un investigador aficionado que en 1952 fundó la International Flying Saucer Bureau, una de las primeras organizaciones dedicadas al estudio de los ovnis. Bender era un hombre apasionado por lo paranormal, con un gran interés en los misterios cósmicos y una personalidad que lo hacía destacar dentro de la naciente ufología. Desde su hogar en Bridgeport, Connecticut, comenzó a recopilar informes de avistamientos, a publicar boletines y a conectar con otros entusiastas alrededor del mundo. Durante los primeros años, esta institución creció con rapidez. Sin embargo, en 1953, Bender sorprendió a todos sus colegas al anunciar abruptamente la disolución de esta organización. El motivo que alegó fue inquietante. Aseguró haber sido visitado por 3 hombres vestidos de negro, quienes lo intimidaron y le prohibieron seguir investigando los platillos voladores. Bender afirmaba que estos individuos parecían más que humanos. Su comportamiento era extraño, casi antinatural, y transmitían una sensación de amenaza silenciosa que lo llevó a abandonar por completo sus investigaciones. Este testimonio impactó profundamente en la comunidad ufológica, porque representaba algo más que simples advertencias del gobierno. Los visitantes de Bender parecían actuar en un terreno ambiguo, a medio camino entre lo humano y lo sobrenatural. Eran presencias que no solo amedrentaban, sino que parecían drenar la voluntad de quienes se cruzaban con ellos. El relato de Bender no habría alcanzado tanta difusión sin la intervención de otro personaje. Este hombre se llamaba Gray Berker. Él era escritor y periodista con un instinto agudo para lo sensacional. Fascinado por el caso, Barker lo investigó, sí, de cierta forma, y en 1956 publicó They Knew Too Much About Flying Saucers, obra clave en la formación del mito de los hombres de negro. En este libro, Barker relataba la historia de Bender y otros casos similares, presentando a los hombres de negro como agentes que perseguían y silenciaban testigos de ovnis. El libro se convirtió rápidamente en referencia obligada dentro de la literatura ufológica y popularizó la idea de que fuerzas ocultas estaban trabajando activamente para mantener la verdad en secreto. Con Barker, los hombres de negro dejaron de ser simples funcionarios gubernamentales para convertirse en figuras envueltas en un halo de misterio casi sobrenatural. Su estilo narrativo, cargado de dramatismo, contribuyó a consolidar la imagen de estos seres como entes intimidantes, capaces de manipular la realidad misma. A partir de los años 50, comenzaron a multiplicarse los testimonios de personas que aseguraban haber sido visitados por los hombres de negro. En muchos de estos relatos, la dinámica se repetía con detalles inquietantemente similares.
Primero, llegaban de manera inesperada. Aparecían en la puerta del testigo, siempre en pareja o en grupos de 3, conduciendo automóviles negros y brillantes, generalmente modelos antiguos, pero en perfecto estado. 2. Tenían una vestimenta uniforme, ya que portaban trajes oscuros impecables, sombreros y a veces gafas de sol que ocultaban sus rostros pálidos, casi carentes de expresión. Tercero, tenían un comportamiento extraño. Hablaban de manera mecánica, como si recitaran frases ensayadas, y mostraban un conocimiento inquietante sobre la vida privada del testigo. 4. Amenazas veladas. Advertían que debían callar sobre lo que habían visto, sugiriendo consecuencias graves en caso contrario. Bueno, pues en algunos casos los testigos describían detalles aún más perturbadores. Manos demasiado largas, voces metálicas, movimientos torpes como si no supieran imitar del todo la conducta humana. Para muchos, estos relatos sugerían que los hombres de negro no eran simples agentes del gobierno, sino algo distinto, quizás híbridos entre humano y máquina o entidades de origen desconocido. La figura de los hombres de negro comenzó a filtrarse en los medios y en la cultura popular. Revistas sensacionalistas, programas de radio y periódicos locales recogían estas historias con un tono que oscilaba entre el escepticismo y el terror. Los ciudadanos, ya de por sí desconfiados hacia las autoridades en plena Guerra Fría, encontraban en estos relatos la confirmación de que el gobierno ocultaba secretos inconfesables. Para la ufología incipiente, los hombres de negro representaban tanto una amenaza como una validación. Su sola existencia sugería que había algo que valía la pena ocultar. Si los testigos eran perseguidos, era porque sus experiencias tenían un valor real. Lo fascinante de los primeros reportes sobre los hombres de negro es que no existía una línea clara entre lo verificable y lo legendario. Mientras algunos investigadores sostenían que se trataba de agentes de inteligencia del gobierno, otros empezaron a sospechar que era algo mucho más extraño. Albert Bender, por ejemplo, posteriormente elaboró su relato asegurando que los hombres de negro eran en realidad emisarios de entidades extraterrestres, capaces de comunicarse telepáticamente y de desplazarse entre dimensiones. Esta versión, aunque considerada exagerada por algunos, contribuyó a cimentar la ambigüedad del mito. Por su parte, Gray Berker reconocería años después haber utilizado ciertos recursos sensacionalistas, pero para entonces la semilla ya estaba plantada. Los hombres de negro eran una figura recurrente dentro del folclore moderno, en el punto exacto donde la paranoia política y el misterio cósmico se entrelazaban. El periodo comprendido entre 1952 y finales de los 50 fue decisivo para la construcción del mito de los hombres de negro. En apenas unos años pasaron de ser rumores aislados a convertirse en arquetipos del misterio contemporáneo. Su presencia, descrita como opresiva e inhumana, encajaba a la perfección en un mundo marcado por la vigilancia, la censura y el temor a lo desconocido. En los años posteriores, su imagen seguiría evolucionando, pero estos primeros relatos dejaron una huella imborrable. Con cada nuevo caso, la frontera entre la realidad y la ficción se desdibujaba aún más, alimentando la duda de si los hombres de negro eran agentes de carne y hueso o figuras surgidas de una dimensión donde lo real y lo imposible se confunden. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es el perfil de los hombres de negro?
Pues ahí les va. Desde mediados del siglo XX, las apariciones de los llamados hombres de negro se han convertido en uno de los fenómenos más desconcertantes dentro de la ufología y lo paranormal. A diferencia de los avistamientos ovnis, que suelen atraer la atención de multitudes, la presencia de estos enigmáticos visitantes parece destinada a los individuos que se atreven a hablar demasiado. El perfil de estas entidades, si es que realmente son personas de carne y hueso, sigue siendo un rompecabezas que mezcla elementos de espionaje, ciencia ficción y lo sobrenatural. Los relatos coinciden con una sorprendente precisión en cuanto a su indumentaria. Los testigos describen a los hombres de negro como sujetos que visten impecables trajes negros, camisas blancas y corbatas oscuras. En ocasiones portan sombreros de ala ancha que refuerzan su aspecto anticuado, como si su estilo se hubiera congelado en la década de 1950. Incluso en pleno verano, cuando el calor sería insoportable con tal vestimenta, ellos se mantienen inmutables, como si el clima no les afectara en absoluto. Su apariencia física añade otra capa de rareza. A menudo son descritos como extremadamente pálidos, con un cutis que parece artificial, semejante a la cera o al plástico, y algunos testigos han afirmado que su piel carece de poros, arrugas o cualquier signo de imperfección humana. Los labios suelen ser delgados y de un tono poco natural, a veces casi azulado. Sus cabellos, cuando los tienen, se ven extrañamente uniformes, como si fueran pelucas mal ajustadas. En cuanto a los ojos, las descripciones varían. Algunos aseguran que son demasiado grandes, negros y brillantes. Otros que parecen usar gafas oscuras, incluso en lugares donde no hay sol. Aquellos que se han atrevido a mirarlos directamente describen una mirada fría, desprovista de emoción, como si detrás de esos ojos no hubiera un verdadero ser humano. La postura corporal también resalta por su artificialidad. Se dice que caminan con movimientos rígidos, a veces torpes, como si no estuvieran familiarizados con la forma humana de desplazarse. En algunos casos hablan con una dicción mecánica, pronunciando las palabras con un ritmo extraño o utilizando expresiones anticuadas que suenan como fuera de lugar. Hay testigos que aseguran haber escuchado voces monótonas, como si estuvieran recitando frases memorizadas sin comprender su significado. Todo ello contribuye pues a una sensación de que estos visitantes imitan lo humano, pero sin lograrlo del todo. Es como observar una copia imperfecta, lo bastante cercana para ser reconocible, pero demasiado distante para resultar natural. El propósito principal de los hombres de negro parece ser silenciar, desorientar o intimidar a quienes han sido testigos de fenómenos ovni o experiencias inexplicables. Los relatos muestran un patrón. Resulta que tras un avistamiento o una investigación, aparece uno o varios individuos vestidos de negro que se presentan de manera abrupta. En muchos casos, los testigos aseguran que estos hombres conocen detalles íntimos de su vida, información que realmente nadie más debería tener. Les advierten que no hablen de lo que han visto, sugiriendo consecuencias graves si desobedecen. A veces, la intimidación es velada, con frases ambiguas. Otras veces es directa y amenazante. El comportamiento durante estos encuentros suele ser desconcertante. Algunos hombres de negro hacen preguntas aparentemente sin sentido, como si intentaran confundir o desestabilizar. Otros se obsesionan con objetos triviales dentro de la casa del testigo,
tocando las cosas de manera rara, como si nunca hubieran visto utensilios comunes. Además de la intimidación, hay casos de manipulación psicológica. Varios testigos han relatado sentirse mareados, cansados o incapaces de pensar con claridad durante la visita, como si los hombres de negro ejercieran algún tipo de influencia mental. En otros se ha descrito un aura de miedo irracional, un terror que no tiene explicación lógica, pero que se apodera de la víctima desde el primer momento. Los encuentros rara vez se prolongan demasiado. Después de dejar el mensaje de advertencia, los hombres de negro se marchan tan repentinamente como llegaron. En ocasiones lo hacen en automóviles negros de aspecto anticuado que aparecen y desaparecen misteriosamente. Ahora, otros relatos mencionan que simplemente se desvanecen o desaparecen de la vista al girar una esquina. Su obsesión con el control de la información ha hecho que muchos investigadores los vinculen con agencias gubernamentales. Sin embargo, el estilo de sus métodos parece ir más allá de lo humano, como si ocultaran algo a los ojos de los investigados o los entrevistados. Es como si actuaran bajo una lógica ajena al espionaje convencional. Uno de los grandes debates alrededor de los hombres de negro es su naturaleza real. Existen tres grandes hipótesis que intentan explicarlos. La primera hipótesis es que se trata de agentes humanos de inteligencia. Y esta es una explicación recurrente que dice que se trata de agentes secretos encargados de controlar la narrativa pública sobre los ovnis. En plena Guerra Fría, cuando los avistamientos comenzaron a proliferar, las agencias de inteligencia tenían interés en evitar que el tema desatara pánico o desviara la atención de proyectos militares. Así, los hombres de negro serían espías especializados en intimidar testigos y eliminar pruebas. Sin embargo, hay contradicciones evidentes. ¿Cómo explicar su apariencia antinatural o la forma en que desaparecen sin dejar rastro? Bueno, pues incluso suponiendo que fueran agentes humanos, sus métodos no encajan del todo en la lógica militar. La segunda teoría es que se trata de seres extraterrestres disfrazados. Y esta es otra hipótesis en la que los hombres de negro se dice que son en realidad entidades no humanas que se disfrazan de personas para interactuar con nosotros. De ser cierto, su torpeza al imitar lo humano tendría sentido. No comprenden del todo nuestras costumbres y aunque copian nuestra apariencia, lo hacen de manera imperfecta. Esto explicaría los errores en su lenguaje, su rigidez corporal y fascinación por objetos tan comunes como una cuchara, un tenedor, un lápiz o simplemente un libro. Bajo esta perspectiva, su misión sería encubrir la presencia extraterrestre en la Tierra. En lugar de revelar la verdad, buscan mantenernos en la ignorancia, asegurando que quienes han visto demasiado se callen por miedo o por confusión. La tercera teoría habla de manifestaciones paranormales y esta se adentra ya en el terreno de lo sobrenatural. Los hombres de negro serían una especie de manifestaciones de otra dimensión o entidades intermediarias entre lo físico y lo espiritual. Algunos investigadores los comparan con los visitantes descritos en relatos de apariciones, fantasmas o incluso demonios. Su capacidad de generar miedo irracional y habilidad para desaparecer parecen más cercanas a lo paranormal que a lo gubernamental. Según esta visión, los hombres de negro son guardianes de lo desconocido,
encargados de mantener a raya a los curiosos que se acercan demasiado a misterios prohibidos. Su presencia no tendría que ver realmente con gobiernos ni extraterrestres, sino con fuerzas más antiguas y enigmáticas que controlan lo que los humanos pueden o no saber. Lo más perturbador del perfil de los hombres de negro es que ninguna explicación resulta completamente satisfactoria. Son demasiado extraños para ser simples agentes humanos, demasiado humanos para ser totalmente extraterrestres y demasiado físicos para considerarlos únicamente entidades sobrenaturales. En ese espacio ambiguo es donde reside su fuerza. Cada testimonio los alimenta, cada relato los hace más reales y cada intento de explicación los envuelve en más misterio. Su figura se ha convertido en un símbolo del control del secreto, un recordatorio de que hay fuerzas, ya sean humanas o no, que deciden qué verdades deben permanecer ocultas. Al final, lo único claro es que quienes los han encontrado jamás los olvidan. El recuerdo de esos trajes negros, de esas miradas heladas y de esas voces mecánicas persisten como una cicatriz en la memoria, recordándoles que hay misterios que tal vez nunca deberían de conocer. Ahora, volvemos nuevamente con Albert Bender. Y este nombre se repite como un eco entre los pasillos más oscuros de la ufología. Este hombre, nacido en 1921 en Pensilvania, era un hombre aparentemente común, un obrero de fábrica con una vida rutinaria y un extraño gusto por lo macabro. Su casa estaba decorada con esqueletos de plástico, retratos de monstruos y amuletos de aspecto inquietante. Pero bajo esa apariencia extravagante se escondía un hombre con una obsesión, que era básicamente descubrir la verdad sobre los platillos voladores. En 1952, Bender fundó la International Flying Saucer Bureau, también conocida como IFSB, considerada la primera organización civil dedicada al estudio de los ovnis. Bueno, pues su entusiasmo fue tan contagioso que pronto logró reunir colaboradores y simpatizantes en distintos países, lo que dio a esta organización un carácter internacional. Bender publicaba un boletín llamado Space Review, en el que informaba sobre avistamientos y compartía teorías relacionadas con los misteriosos objetos que surcaban los cielos. La aventura pues apenas comenzaba, pero lo que parecía un sueño de investigador pronto se transformó en una verdadera pesadilla. En 1953, Bender anunció en su revista que había alcanzado descubrimientos importantes y que pronto revelaría la información que sacudiría al mundo entero. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, fue visitado por tres misteriosos hombres. Vestían de negro de pies a cabeza, con trajes impecables, sombreros oscuros y miradas gélidas que parecían perforar la mente. De acuerdo con su relato, aquellos hombres no eran simples agentes gubernamentales. Su presencia le produjo un miedo visceral, una especie de opresión psicológica que lo llevó a guardar silencio. Nunca explicó del todo qué le dijeron, pero dejó claro que lo amenazaron, obligándolo a disolver su organización y abandonar sus investigaciones. Total que el boletín Space Review publicó un último mensaje críptico que decía, y cito, debemos advertir a nuestros corresponsales que no transmitan más información sobre este asunto. Hemos aconsejado a todos los que participan en este trabajo que se abstengan de seguir investigando. Bueno, pues la comunidad ovni
por supuesto que quedó súper desconcertada. ¿Qué cosa había descubierto Bender? ¿Quiénes eran esos hombres que lo obligaron a callarse? Bueno, pues el propio Bender, años después, publicó un libro titulado Flying Saucers and the Three Men. Esto en el año 1962, donde relató que los visitantes no eran agentes humanos, sino entidades de otro mundo que usaban la apariencia de hombres vestidos de negro para imponer silencio. Para muchos, la historia de Bender representa la primera gran evidencia de la conspiración del silencio, una campaña de intimidación dirigida contra quienes se acercaban demasiado a la verdad sobre los ovnis. Desde entonces, los hombres de negro pasaron de ser rumores a convertirse en una figura central del folclore ufológico, mezcla de agentes gubernamentales, espías interdimensionales y entidades inhumanas. El 21 de junio de 1947, pocos días antes del famoso avistamiento de Kenneth Arnold, considerado el inicio de la era moderna de los ovnis, ocurrió un extraño incidente en Maury Island, cerca de Tacoma, Washington. El protagonista fue Harold Dahl, un inspector marítimo que patrullaba la zona en su barco junto a su hijo, su perro y 2 tripulantes más. Según Dahl, observaron en el cielo 6 enormes objetos circulares en forma de rosquilla metálica que flotaban de manera errática. Uno de ellos parecía estar en problemas, expulsando fragmentos y escoria incandescente. Estos restos cayeron sobre la embarcación, dañándola seriamente, hiriendo al hijo de Dahl y matando al perro. Asustado, Dahl tomó fotografías del fenómeno y las mostró después a su superior, llamado Fred Chrisman. Ambos quedaron convencidos de haber presenciado algo extraordinario. Sin embargo, al poco tiempo, Dahl recibió una visita inesperada. Un hombre vestido de negro lo invitó a desayunar en un café local y durante la conversación, aquel desconocido describió con precisión cada detalle del avistamiento, incluso aquellos que solo Dahl conocía. Finalmente, le advirtió que guardara silencio si quería proteger a su familia. Poco después, el caso llamó la atención del ejército y del FBI. Kenneth Arnold, el mismo que había reportado los platillos voladores sobre el monte Rainier, fue enviado a investigar junto al capitán de inteligencia del ejército, William Davidson. Ambos recogieron pruebas y testimonios, pero cuando transportaban el material en un avión militar, la nave se estrelló en circunstancias extrañas y los oficiales murieron. Este accidente avivó la sospecha de una operación encubierta. Dahl, presionado y temeroso, acabó retractándose de su historia, diciendo que todo había sido un fraude. Sin embargo, las contradicciones, las muertes y la presencia del misterioso hombre de negro dejaron una huella indeleble en la historia. El caso de Maury Island se convirtió en uno de los primeros ejemplos de un patrón recurrente. Testigos de fenómenos ovni que reciben visitas de hombres oscuros, los cuales pues parecen saber demasiado y que utilizan la intimidación como una herramienta. Ahora, existe otro caso bastante interesante, chicos. El caso de Herbert Hopkins. Y este es quizás el que mejor ilustra lo extraño y perturbador que pueden llegar a ser, los hombres de negro. Bueno, pues resulta que Hopkins era un médico y consultor de hipnosis que en 1976 trabajaba en un caso relacionado con un supuesto secuestro alienígena en Maine, Estados Unidos. Bueno, pues una noche
recibió una llamada telefónica de alguien que decía ser representante de una organización ufológica de Nueva Jersey. Le pidió permiso para visitarlo y discutir detalles de la investigación. Apenas este hombre colgó, el hombre llegó a su casa, como si hubiera estado esperándolo muy cerca, casi como si hubiera estado fuera de su casa hablando por teléfono. Bueno, el visitante era un hombre de apariencia enfermiza, extremadamente pálido, vestido con un impecable traje negro. Su comportamiento resultaba inquietante, porque hablaba de manera robótica, sin emociones, y parecía carecer de rasgos humanos comunes, porque básicamente no tenía cejas, tampoco pestañas, su piel era como cerosa y su boca parecía apenas una hendidura. En un momento sacó de su bolsillo una moneda, la colocó en su mano y ante los ojos de Hopkins la hizo desaparecer lentamente, como si se desintegrara en el aire. Acto seguido, le dijo al médico: la moneda ya no existe, como tampoco debería existir la investigación que usted está realizando. El extraño visitante advirtió a Hopkins que destruyera todas las evidencias relacionadas con el caso en el que trabajaba. Después de esto, salió de la casa tambaleándose, como si estuviera apagando. Más o menos como cuando, hagan de cuenta como cuando tienen un aparato eléctrico que funciona, no sé, girando o caminando, como un juguete de cuerda, una especie así, que aun cuando ya lo apagaste, todavía tiene como una energía residual que lo hace seguir moviéndose un par de segundos más. Pues algo así fue la sensación que dio este personaje de negro, que cuando salió de la casa iba como tambaleándose, como si se estuviera apagando o tuviera una especie como de cortocircuito, una especie de sensación así le dio a Hopkins. Total que Hopkins observó que el hombre caminó como con bastante torpeza hacia la carretera y desapareció simplemente en la oscuridad. Obviamente, impactado, el doctor obedeció la orden. Quemó todas sus notas, sus cintas y documentos relacionados. Y años después, fíjense que aún temblaba al contar la experiencia, convencido de que aquel ser que lo visitó en su casa no era un humano. Este episodio, por supuesto, ha sido citado por numerosos investigadores como un ejemplo claro de que los hombres de negro pues no siempre actúan como simples agentes secretos, sino como agentes o entidades con capacidades paranormales capaces de manipular la materia y la mente humana. A lo largo de las décadas, los testimonios de encuentros con hombres de negro se han multiplicado en diferentísimas partes del mundo, cada uno con matices distintos pero unidos por un mismo hilo conductor, que básicamente es la intimidación, la manipulación y el misterio. En Norteamérica, por ejemplo, se documentó el caso de un periodista en Nueva Jersey en 1967 que investigaba la oleada de avistamientos relacionados con el famoso Mothman. No sé si recuerdan, ya en algún episodio llegamos a hablar de Mothman, aunque sí me gustaría hacerle un programa especial al hombre polilla, porque es realmente un caso bastante interesante. Pero bueno, este hombre lo que estaba haciendo era investigar, pues digamos que toda la ola de avistamientos que se estaban dando acerca del hombre polilla, también conocido como Mothman. Y recibió la visita de dos hombres idénticos, de piel color verdoso, pero de ese verde como no verde como Hulk, sino un verde muy tenue,
O sea, un color de piel que no era realmente el color que nosotros nos imaginamos, sino más bien tendiendo a ser verdoso, pero muy, muy, muy suave. Tenían ojos rasgados y se presentaron como fotógrafos. Ahora, su manera torpe de manejar objetos y su incapacidad de comprender expresiones cotidianas, lógicamente hizo que el periodista empezara a sospechar que estas dos personas no eran realmente humanos. Por otro lado, en el Reino Unido, durante los años por ahí de los años 70, varios investigadores de ovnis reportaron encuentros similares. En 1968, un investigador de Suffolk afirmó que fue abordado por dos hombres altos, vestidos con trajes antiguos, que lo obligaron a entregar fotografías que había tomado de luces extrañas sobre un bosque. Resulta que estos hombres parecían no conocer detalles básicos de la vida diaria británica y hablaba con un acento que este señor pues realmente no pudo identificar como tal. No supo de qué nacionalidad eran estas personas porque tenían un acento bastante extraño. Por otro lado, en Latinoamérica, los relatos son igualmente inquietantes. Y ahí les va un dato que tal vez muchos de ustedes no conocían. En México, durante la oleada OVNI de 1991, algunos testigos aseguraron haber recibido advertencias de hombres vestidos de negro que se presentaban como funcionarios del gobierno. Y aunque no llevaban credenciales ni sabían responder preguntas básicas, pues digamos que más o menos se dirigían o se manejaban con cierto grado de reconocimiento y similitud con personas que realmente sí trabajaban en gobierno, como por ejemplo investigadores privados, algo así. Por otro lado, en Brasil también se han reportado figuras de los hombres de negro similares vinculadas a casos de secuestros alienígenas en la región del Amazonas, especialmente tras el famoso caso de Varginha en 1996. Lo más perturbador de todas estas historias, pues no es solo la intimidación, sino la inexplicable naturaleza de los visitantes. Muchos testigos coinciden en que los hombres de negro parecen carecer de rasgos humanos normales, por decirlo así. Es como si fueran imitaciones defectuosas de nosotros. A menudo muestran comportamientos robóticos, desconocimiento de costumbres simples y en ocasiones poderes imposibles, desapariciones súbitas, control mental o la capacidad de manipular objetos de manera sobrenatural. La conclusión de todo esto es que los casos de Albert Bender, Harold Dahl, Herbert Hopkins y los múltiples testimonios de distintas partes del mundo configuran un patrón inquietante. Los hombres de negro no son simples leyendas urbanas. Representan la cara más oscura de un fenómeno que mezcla lo extraterrestre, lo gubernamental y lo sobrenatural. Su función parece clara: silenciar, intimidar y sembrar miedo. No importa si se trata de agentes secretos humanos o de entidades de otro mundo disfrazadas. El mensaje siempre es el mismo: no sigas preguntando y no sigas investigando. Ahora, la pregunta que persiste es, y también se las hago a ustedes, ¿qué verdad tan peligrosa intentan ocultar estos personajes? Por otro lado, miren chicos, cuando hablamos de los hombres de negro, la primera imagen que se nos viene a la mente suele estar influida realmente por la cultura popular. Simplemente el hecho de haber visto la película de Men in Black, esa es exactamente la figura o la imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en hombres de negro.
que son pues personas elegantes, con sombreros, esos que se les conoce como sombreros fedora, que son sombreros muy elegantes, de ala ancha, oscuros, que traen lentes negros, trajes impecables, que casi casi parece que los acaban de sacar de la tienda, y que estos personajes aparecen después de un avistamiento ovni o de un encuentro con algo que jamás deberías haber visto. Pero detrás de esa apariencia, digamos, cinematográfica, se esconde un entramado de versiones, especulaciones y teorías, pues que intentan dar explicación a quiénes son en realidad estos personajes. ¿Ustedes qué creen que sean? ¿Creen que sean agentes del gobierno? ¿Son espías de la CIA o del FBI? ¿O tal vez se trata de algo mucho más inquietante? ¿Algo que se mueve entre lo humano y lo inhumano? Me encantaría que me lo pusieran ahí en los comentarios. Bueno, pues la teoría más extendida y a la vez, digamos que más racional, es que los hombres de negro son funcionarios de agencias gubernamentales. Ahora, según esta hipótesis, su misión sería silenciar a los testigos de fenómenos aéreos no identificados y proteger información clasificada sobre proyectos militares secretos. En el contexto histórico, esta explicación cobra fuerza durante la Guerra Fría y regresamos nuevamente a esta parte de la historia porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban obsesionados con la superioridad tecnológica. Los avistamientos de platillos voladores pues coincidían muchas veces con pruebas de aeronaves experimentales. Se dice que la CIA y la Fuerza Aérea usaban la narrativa ovni como una pantalla de humo para distraer al público, evitando que se filtraran secretos militares. Los hombres de negro, en ese sentido, serían enviados a intimidar a civiles curiosos que hubieran visto demasiado. Un bombardero espía, U-2, un avión SR-71 o incluso pruebas tempranas de drones. Entonces todo esto explicaría su capacidad para aparecer rápidamente tras un evento y su insistencia en que los testigos olviden, entre comillas, lo que vieron. Sin embargo, hay detalles que no encajan con esta visión, ya que muchos testigos describen a los hombres de negro como extrañamente anticuados, con trajes pasados de moda y comportamientos robóticos. Además, se reporta que sus métodos de intimidación no siempre parecen propios de agentes entrenados, sino más bien de personajes que intentan imitar cómo actúa un agente gubernamental. Pero, ¿por qué el gobierno necesitaría enviar personas tan excéntricas en lugares tan simples en vez de mandar agentes federales y ya? ¿Espías de la CIA o del FBI serán acaso? Bueno, pues esta es otra hipótesis que los coloca directamente bajo el paraguas de las agencias de inteligencia estadounidense. La CIA, el FBI e incluso la NSA han sido señaladas como las responsables detrás de todos estos hombres misteriosos. Su objetivo sería recolectar información sobre los círculos de investigación OVNI y frenar posibles filtraciones que pudieran comprometer la seguridad nacional. Durante los años 50 y 60, muchos ufólogos y testigos denunciaron que eran espiados por el gobierno. El FBI en su momento admitió haber abierto expedientes sobre investigadores como George Adamski o Albert Bender, que finalmente eran figuras centrales en los primeros reportes de hombres de negro. Como ya les había comentado y como ya lo escuchamos anteriormente, Albert Bender habría sido visitado por 3 personas vestidas de negro
que lo amenazaron para que dejara de publicar sobre extraterrestres. Ahora, la versión oficial sostiene que simplemente se trataba de agentes presionándolo debido a la paranoia anticomunista de la época. Pero el detalle inquietante es que las descripciones de esos visitantes coincidían entre testigos que no se conocían entre sí. Todos decían que tenían la piel súper blanca, que tenían movimientos bastante mecánicos, que su voz sonaba como con un acento o un timbre que daba la impresión como de ser metálico, un aire de no pertenecer completamente a este mundo. Entonces, obviamente, todos nos preguntamos si realmente son espías humanos o algo más. Ahora, dentro del terreno ufológico, muchos creen que los hombres de negro, pues, no son humanos en absoluto, sino más bien son extraterrestres camuflados que buscan controlar el flujo de información sobre su propia presencia en la Tierra. Esta idea de alguna manera explica varias características extrañas reportadas, como por ejemplo su apariencia física, que ha sido descrita en ocasiones como artificial, con rasgos demasiado perfectos y con ausencia totalmente de expresiones en su rostro. Por ahí también se habla acerca de su incapacidad para comprender comportamientos humanos básicos, porque algunos cuentan que parecían no saber cómo usar, por ejemplo, una cuchara, un tenedor, un cuchillo o simplemente cómo conducir un automóvil. Por otro lado, también se hablaba de sus voces que eran bastante monótonas, sin ninguna variación en la entonación o en la emoción, y que sonaban como si fuera una máquina más que una persona real. Más o menos me imagino que como suenan las inteligencias artificiales cuando te contestan, ya saben, ahora en muchas instituciones, cuando hablas para pedir algún informe, te contesta una especie de inteligencia artificial que se oye como muy robótica. Ese es el tipo de voces que mucha gente describió que tenía los hombres de negro. Ahora, el investigador John Keel, que fue el autor precisamente de la investigación de Mothman Prophecies, recopiló un montón de testimonios de personas que aseguraban haber sido visitadas por seres extraños vestidos de negro, cuyo comportamiento era tan errático que no encajaba con el de simples agentes del gobierno. Según este periodista, se trataría de entidades no humanas, disfrazadas torpemente para tratar de pasar desapercibidas. Los ufólogos más radicales sostienen que los hombres de negro pues son una especie de policía alienígena, encargada de borrar evidencias, intimidar testigos y asegurar que la humanidad no descubra la magnitud real del contacto extraterrestre. En esta teoría, el gobierno no controla a los hombres de negro. Más bien, el gobierno también es vigilado por ellos. Y ahora, quizás la hipótesis más perturbadora es la que se desprende del campo paranormal. Y por supuesto que es la que más nos gusta a todos nosotros, los amantes del terror y lo misterioso. Algunos investigadores creen que los hombres de negro no pertenecen ni al gobierno ni al mundo extraterrestre, sino que de alguna forma son una especie de entidades interdimensionales. El propio John Keel, el investigador del Mothman, sugería que lo que llamamos extraterrestres más bien serían en realidad ultraterrestres, que son básicamente seres que coexisten con nosotros en otra dimensión o frecuencia de la realidad. Bajo esta lógica, los hombres de negro pues serían manifestaciones temporales de esas entidades, adaptando una apariencia humana inexacta para intentar interactuar con nosotros. Estas hipótesis explicarían varios aspectos inquietantes. Por ejemplo, la forma en que parecen aparecer y desaparecer sin dejar ningún rastro, como si básicamente atravesaran un portal dimensional,
que los llevara de una dimensión a otra. La manera también en que sus vehículos, que son a menudo autos clásicos, bastante antiguos, se desvanecen en el aire después de ser vistos. El hecho de que muchos testigos reportan sentir también un ambiente opresivo, casi sobrenatural, cuando ellos aparecen. Pues resulta que algunos investigadores paranormales los comparan un poco con los doppelgangers o con figuras del folclore como los cambiantes, que no sé si habían escuchado acerca de los cambiantes, pero más o menos les explico. Los cambiantes son entidades que adoptan formas humanas imperfectas para infiltrarse entre nosotros. En este sentido, los hombres de negro pues serían guardianes de un secreto cósmico, cuya verdadera naturaleza quizás no estamos listos para comprender aún. Sea cual sea su origen, lo cierto es que los hombres de negro pues continúan apareciendo de vez en vez en testimonios contemporáneos. Desde los años 50 hasta hoy, 2025, la narrativa pues se sigue repitiendo. Alguien presencia un objeto extraño o un evento que se sale de toda lógica en el cielo, sobre todo, investiga este fenómeno o esto que vieron de manera inexplicable y poquito después recibe la visita de uno o varios hombres de aspecto inquietante que digamos que lo conminan a guardar silencio. Lo invitan amablemente a callarse la boca. Esto plantea una pregunta bastante inevitable y también se las pregunto a ustedes. ¿Por qué después de décadas seguimos oyendo las mismas descripciones? Si fueran simples agentes del gobierno, ¿qué acaso no se habrían ya modernizado en sus métodos, en su apariencia, en su ropa, en sus autos simplemente? Por otro lado, si fueran extraterrestres o seres interdimensionales, ¿qué es lo que tanto les surge mantener oculto? Quizá la respuesta más inquietante es que no se trata de una u otra teoría, sino de una mezcla de todas. Tal vez algunos hombres de negro sí fueron agentes federales en los años 50. Otros podrían haber sido espías extranjeros jugando con la paranoia estadounidense. Y otros tantos podrían no haber sido humanos en absoluto. El fenómeno de los hombres de negro se ubica en un territorio bastante ambiguo, entre lo real y lo fantástico, lo oficial y lo oculto. Son demasiado consistentes para ser ignorados, pero demasiado inverificables para ser aceptados por completo. Y tal vez esa justamente sea precisamente su naturaleza. Moverse en esa grieta donde la duda es más poderosa que la certeza. Porque al final les pregunto, ¿qué resulta más aterrador? ¿Que existan agentes del gobierno vigilando cada palabra sobre ovnis? ¿O que lo que se oculta en la penumbra no pertenezca a nuestro mundo en absoluto? El mito de los hombres de negro, más allá de su apariencia sombría y sus relatos de intimidación, de alguna manera encierra un trasfondo profundamente psicológico. En el fondo, no solo se trata de personajes misteriosos que aparecen tras un avistamiento de ovni o un encuentro con lo inexplicable. De alguna manera, su fuerza radica en el miedo que despiertan, en el modo en que ese miedo moldea conductas individuales y colectivas. La psicología del miedo es en este sentido la clave para comprender cómo este mito ha sobrevivido durante décadas, adaptándose a distintos contextos históricos y culturales. Si recuerdan, en la emisión de Los niños de ojos negros, más o menos los hombres de negro interactúan muy parecido a estos niños. Estos niños también tenían una apariencia bastante extraña, que de alguna manera te hacían dudar sutilmente de la naturalidad
con la que se desenvuelven, es una cosa más o menos así, porque realmente estas entidades como los niños de ojos negros, pues ellos no eran agresivos, ni siquiera te lastimaban, no se metían a tu casa sin permiso, era simplemente el miedo que te provocaban, porque los sentías anómalos. Todo aquello que no es cotidiano o perfectamente natural como nosotros lo conocemos o lo queremos percibir, siempre te va a dar una especie de miedo. Y el miedo, a final de cuentas, es una de las emociones humanas más primitivas y efectivas para condicionar de alguna manera la conducta del ser humano. Ante una amenaza real o simplemente una amenaza percibida, el organismo, digamos que entra en un estado de alerta. La respiración se acelera, la mente se enfoca únicamente en el peligro y los instintos de huida a sometimiento se activan. Los hombres de negro explotan exactamente este mecanismo. No importa si son agentes gubernamentales reales, si son proyecciones del inconsciente colectivo o simplemente son leyendas urbanas. En cualquiera de los casos, su impacto surge de esa habilidad para activar el miedo más elemental, el miedo a lo desconocido y a la persecución. La intimidación es una de las herramientas centrales en este entramado, porque a lo largo de los testimonios recogidos desde mediados del siglo XX, los hombres de negro no suelen recurrir realmente a la violencia física directa. Sus armas son más sutiles, pero igualmente efectivas. Son más como tormentos psicológicos. Y les explico más o menos cómo. Por ejemplo, miradas fijas, muy inquietantes, preguntas que parecen cargadas de doble sentido, advertencias veladas y amenazas que parecen simples sugerencias, pero que pesan en la mente de la persona mucho más que un golpe. Quienes han afirmado encontrarse con estos personajes describen cómo tras ese contacto empiezan a desarrollar una especie de paranoia persistente. ¿Por qué? Pues empiezan a sentir que los vigilan, que sus teléfonos son intervenidos, que cada sombra esconde un perseguidor. La intimidación, en este caso, pues se convierte en un mecanismo de silenciamiento. Desde la psicología social, pues esta dinámica se entiende como una estrategia de control simbólico. Cuando una figura de autoridad, ya sea real o imaginaria, advierte o te advierte que te calles, que dejes de hacer algo, el mensaje no solamente se queda como clavado en la mente de esa persona, sino que se propaga como un ejemplo para los demás. De esta forma, cada relato de alguien que fue visitado por los hombres de negro no solo infunde miedo en quien lo vivió, sino que actúa como advertencia colectiva. Si hablas, va a venir por ti. El mito, por lo tanto, funciona como un sistema de autorregulación, en el que los testigos, por temor a represalias, mejor se silencian. Este mecanismo eh, conecta directamente con los fenómenos de histeria colectiva. En contextos donde múltiples personas creen haber visto luces en el cielo o seres extraños, la aparición de los hombres de negro, las narraciones posteriores también, refuerza la idea de que algo importante está ocurriendo y de que existe un poder dispuesto a ocultarlo. La histeria colectiva surge de la interacción social. El miedo de uno
alimenta el del otro. Y muy rápido, muy pronto, toda una comunidad empieza a compartir una misma sensación de amenaza. Los hombres de negro como mito, pues funcionan como catalizadores de este proceso. Su figura se convierte en un símbolo que encarna la represión, la censura y el peligro de hablar. Los psicólogos han estudiado durante un montón de años cómo las narrativas conspirativas prosperan en sociedades donde existen altos niveles de desconfianza hacia las instituciones. En ese sentido, los hombres de negro cumplen con un doble papel. Por un lado, representan al aparato represor del gobierno, una encarnación de ese poder oculto que supuestamente manipula la información. Por otro, pues ofrecen una justificación psicológica para quienes temen haber sido ridiculizados. Tipo, no estoy loco, si vinieron a silenciarme es porque lo que vi es real. Y así el mito no solo intimida, sino que también empieza a validar experiencias anómalas que de otro modo serían desechadas por la lógica convencional. Por otro lado, en el territorio cultural, este mito ha encontrado un lugar estable porque pues resuena con miedos arquetípicos. La idea de seres que observan desde las sombras, que vigilan sin ser vigilados, que saben más de lo que deberían. Y todo esto se repite a lo largo de la historia humana. Las sociedades en realidad siempre han sido construidos, siempre no han sido, sino más bien han construido relatos de guardianes oscuros. Empezando por demonios, inquisidores, espías, agentes secretos. Los hombres de negro, pues son simplemente la versión moderna de esa constante adaptada al siglo XX y a la era, por supuesto, de los ovnis. En este sentido, pues su función no es tanto probar la existencia de extraterrestres como dar forma al miedo colectivo hacia lo desconocido y hacia la opresión invisible. La intimidación como herramienta psicológica no solo actúa sobre testigos individuales, sino que también moldea comunidades enteras. Una historia de alguien visitado por los hombres de negro, pues puede disuadir a otras personas a hablar. ¿Por qué? Pues porque no te los quieres encontrar, no quieres que te visiten, no quieres que toquen a tu puerta. Incluso si nunca tuvieron contacto con esos personajes. El rumor basta para generar un clima de autocensura. Este fenómeno pues ha sido comparado con las estrategias de regímenes totalitarios, donde el miedo a la vigilancia constante logra mantener a la población bajo control sin necesidad de violencia abierta. Y en este sentido, los hombres de negro representan una metáfora del control social a través del miedo, un mecanismo que se replica en distintos sistemas de poder. El mito pues también cumple otra función psicológica, que de alguna manera es la de canalizar el miedo hacia un enemigo definido. En lugar de un terror difuso hacia lo desconocido, se proyecta ese temor en figuras concretas, hombres altos, vestidos de negro, de rostro inexpresivo. Al dar forma al miedo, la mente encuentra un objeto contra el cual dirigir su ansiedad. Pero al mismo tiempo, este objeto se vuelve intocable, imposible de vencer, lo que refuerza la sensación de impotencia. Es un ciclo cerrado en el que el mito se alimenta del propio miedo que está generando. En conclusión, pues los hombres de negro pues no solo son parte del folclore moderno relacionado con los ovnis, son un ejemplo de cómo el miedo, la intimidación y la histeria colectiva funcionan como mecanismos de control social. Su fuerza radica en la ambigüedad. Nadie puede probar su existencia, pero tampoco refutarla de manera definitiva. Y aquí entra la típica frase que está tan de moda de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y esa incertidumbre los convierte en un mito poderoso, capaz de sobrevivir a generaciones y de seguir activando en nuestra mente la alarma más básica, que es el instinto de sobrevivir frente a lo desconocido.
Ahora, los hombres de negro, pues, no permanecieron únicamente en las páginas amarillentas de los informes ufológicos, ni en los relatos que circulaban entre los testigos aterrados. Con el paso del tiempo, la figura de estos enigmáticos personajes trascendió la esfera del misterio y se empezó a adentrar en la cultura popular, transformándose en icono de historias de miedo, películas, series, cómics y hasta música. Pero esta transformación no siempre respetó la esencia de los relatos originales, y es precisamente en esa deformación donde encontramos un fascinante contraste entre mito y entretenimiento. Desde los primeros años de la historia moderna de los ovnis, los hombres de negro comenzaron a aparecer en periódicos, en revistas especializadas y libros de conspiraciones. Y su descripción era totalmente tradicional y ya la hemos repetido un montón de veces. Hombres vestidos con trajes negros, de apariencia casi inhumana, que interrogan y amedrentan a quienes afirman haber visto objetos voladores no identificados, pues todo esto ya sugería una narrativa combinando terror y control social. Sin embargo, a medida que la televisión y el cine empezaron a ganar popularidad, esta figura se fue, digamos, suavizando, caricaturizando y en algunos casos ridiculizando, de alguna manera para adaptarse a las necesidades del entretenimiento masivo. Entonces, lo que antes era una amenaza intangible y psicológicamente paralizante, después se convirtió en un personaje de ficción con características humorísticas y hasta exageradas. Hollywood, por su parte, con su poder para moldear percepciones, obviamente fue clave en este proceso. La saga cinematográfica de los hombres de negro, iniciada a finales del siglo XX, presentó a los agentes como protectores del secreto ovni, equipados con tecnología futurista y un estilo impecable. El humor, los efectos especiales y los extraterrestres caricaturescos transformaron a los hombres de negro en héroes de acción cómica, más cercanos a la ciencia ficción ligera que al mito oscuro que había inspirado miedo en testigos de la vida real. Las películas protagonizadas por figuras carismáticas lograron que generaciones enteras asociaran el traje negro y la actitud severa no con amenaza real, sino con aventura y risa. La distorsión cinematográfica es evidente. Los relatos originales hablaban de intimidación silenciosa y control psicológico, mientras que en el cine los agentes son casi siempre protectores benevolentes, resolviendo problemas con gadgets imposibles y guiños cósmicos. En paralelo, la música también tomó prestada la figura de los hombres de negro, especialmente en el género como el rap, la música electrónica y el metal alternativo. Letras que mencionaban agentes secretos, vigilancia invisible y la sensación de ser observado reflejaban un interés por lo misterioso y lo conspirativo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas referencias eran estilísticas, más cercanas a la metáfora de control y autoridad que al mito terrorífico original. Los trajes negros se mezclaban con escenarios futuristas, luces de neón y coreografías elaboradas, creando un imaginario visual que dejaba eh, alejado de la sensación opresiva que realmente sentían los testigos originales. Esta evolución de los hombres de negro en la cultura popular evidencia un fenómeno bastante interesante: la transformación de un mito de terror psicológico en un ícono de entretenimiento. Porque mientras en los años 50 y 60 los testigos temblaban ante la idea de ser visitados por estos hombres,
Décadas más tarde, el público asistía a la proyección de los mismos personajes, pero con risas, efectos especiales y hasta música pegajosa. Este contraste destaca cómo los relatos originales que tenían un componente realista y amenazante pueden ser de alguna manera reinterpretados para adecuarse a los deseos y necesidades culturales de cada época. La función social del mito se desplazó de instrumento de intimidación y misterio, pasó a convertirse en espectáculo y mercancía. Pese a todas estas adaptaciones, los investigadores de lo paranormal y los ufólogos mantienen una línea clara de distinción. Los relatos originales, cuidadosamente documentados por Albert Bender, Ray Berker y otros cronistas, describen encuentros donde la intimidación era palpable, la amenaza concreta y la víctima quedaba marcada por el miedo y la paranoia. A diferencia de la ficción, en la vida real, estos hombres no entregaban gadgets futuristas ni resolvían problemas con estilo. Su poder residía en la imposición psicológica, en la sensación de que alguien conocía todos tus movimientos, todos tus secretos, toda tu vida y podía arruinar esa vida con un gesto o una mirada. Esta diferencia fundamental entre la ficción y la realidad es clave para comprender por qué los hombres de negro continúan siendo un tema fascinante. Existen como símbolo de control y amenaza, incluso cuando la cultura popular los ha suavizado para el consumo masivo. El cine y la música, si bien populares y visualmente atractivos, no logran borrar del todo el núcleo perturbador del mito. Los testimonios originales revelan que el miedo que generaba no era superficial ni pasajero. Algunas personas experimentaban ansiedad prolongada, paranoia y cambios de comportamiento tras un encuentro. Incluso años después, la sombra de los hombres de negro persistía en la memoria, demostrando que su poder no radica en la fuerza física, sino en el efecto psicológico duradero. Esto explica por qué, aunque Hollywood haya convertido la figura en un héroe cósmico o la música la haya transformado en metáfora estilística, el impacto real de los relatos nunca desaparece completamente. Y finalmente, esta dicotomía entre mito y cultura popular pues nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad reinterpreta y adapta los elementos de terror para que sean digeribles, seguros y entretenidos, mientras que los orígenes de ese mismo mito permanecen intactos en los testimonios y registros históricos. El fenómeno de los hombres de negro, entonces, pues se puede ver como un estudio de contraste entre lo que el miedo crea en la mente de los personajes o de las personas y cómo la creatividad humana lo convierte en historia, en película o en canción. La figura sigue siendo un enigma, un recordatorio de que algunas sombras no desaparecen, sino que simplemente adoptan nuevas formas para llegar a cada generación. Chicos, qué padre tema el de los hombres de negro. Yo creo que aquí, en nuestra comunidad misteriosa, en esta comunidad de la hora macabra, nos encanta el tema ovni. Nos encanta todo lo que tiene que ver con naves espaciales, con extraterrestres, con los hombres de negro, con experimentos, con tecnología alienígena. Y casi siempre estos temas de aliens y de todo lo que tenga que ver con el cielo y el espacio exterior, siempre nos han gustado muchísimo. Y a final de cuentas, creo que todos estamos conscientes de que tal vez los hombres de negro son solamente un constructo.
tal vez solamente son un mito. Tal vez en su momento, como ya les comenté anteriormente, en los años 50 o en los años 60, no dudo que estos hombres vestidos de traje negro, con sombrero y demás, hayan existido. Tal vez sí hayan sido empleados gubernamentales, tal vez. Eso es lo más seguro. En una época en la que no se quería, digamos, digámoslo así, crear un pánico o una paranoia colectiva, porque estaban pasando por la época de la Guerra Fría. Entonces, de alguna manera, estos personajes llegaron a tocar las puertas de ciertas personas que estaban hablando más de lo que habían visto, de las luces, de los fenómenos, de platillos voladores, de naves espaciales, de lo que sea. Em, y sí, muy seguramente llegaron para silenciarlos, porque en esa época se estaban haciendo demasiados experimentos. Recordemos que en esa época Estados Unidos y la Unión Soviética traían una lucha constante por ver quién era el primero en llegar a la Luna o a Marte, simplemente en la carrera espacial. O sea, en esa época fue precisamente cuando estaban en ese estira y afloje de a ver quién llega primero. Tanto así que, pues, ustedes saben que se dice que simplemente la llegada del hombre a la luna fue un vil montaje de lo más barato y cutre que pudiera existir. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso, de la llegada del hombre a la luna? Porque pues se ha manejado y se han mostrado un montón de pruebas de que realmente pues lo que las personas en aquella época, cuando llegó el primer hombre a la luna, son un montaje. Y no lo dudo, no lo dudo. O sea, creo que sí yo tengo esa idea de que realmente el hombre nunca ni siquiera ha pisado la superficie lunar. Pero en ese contexto, pues obviamente utilizaron a estos hombres que probablemente sí eran parte del gobierno y demás, como para crear este mito, como para crear estos personajes de intimidación que terminaron volviéndose una paranoia colectiva. Eh, no lo sé, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿ustedes de verdad creen que existen los hombres de negro? ¿Que existen realmente estos personajes que te piden callar? Bueno, de que existen, existen. Definitivamente los gobiernos deben de tener este tipo de personas que intimidan, que amedrentan o que invitan amablemente, entre comillas, a todos aquellos que están investigando más de lo que deberían, sabiendo más de lo que deberían, compartiendo más información de la que realmente deberían. No dudo que existan ciertas personas encargadas de silenciar, desaparecer o simplemente, en el mejor de los casos, intimidar o invitarte a que dejes de hacer lo que estás haciendo y de difundir o divulgar lo que estás diciendo. Pero como tal un constructo de un hombre de negro que tal vez sea un personaje interdimensional, que parecen robots, que no tienen expresión en su rostro, que tienen los ojos extraños, que visten de negro, con coches antiguos, con sombreros de ala ancha. Creo que sí, eso ya es como más el performance de alguna manera que nosotros tenemos en la mente sobre los hombres de negro. Es como la imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en extraterrestres.
¿Por qué pensamos en los extraterrestres con 2 ojos, con una nariz, con una boca, con 2 brazos, con 2 piernas, aunque sean en tamaños distintos a los de nosotros? Porque de alguna manera nosotros construimos estos personajes o la imagen de ciertos seres a imagen y semejanza nuestra. ¿Por qué no pensamos en un extraterrestre que no tenga manos, que tenga tentáculos, que no tenga boca, pero que aún así hable? Que en vez de ojos grandes, chiquitos o enormes, tal vez tenga antenas como de insecto. ¿Por qué no los pensamos así? ¿Por qué siempre los pensamos como humanoides? ¿Ustedes por qué creen que nosotros construimos estas imágenes como a semejanza del ser humano? Pues porque es lo que conocemos. Porque de alguna manera el ponerle rasgos humanoides nos hace sentir menos temerosos, menos intimidados. ¿Sí me explico? A lo mejor si nosotros visualizáramos a los extraterrestres como algo inimaginable, como un ser que jamás hemos visto, con rasgos que nada tienen que ver con los humanos, tal vez nos darían más miedo, más terror, más intimidación, más ansiedad, empezaría a crearse como una especie de histeria colectiva. ¿No creen que sea por eso que nosotros construimos la imagen de todos estos seres como más a imagen y semejanza del ser humano? Y bueno, vamos a saludar un poquito a los que van llegando. Hola Lalo, muy buenas noches, bienvenido. A ver, dice Javi, dice, chale, llegué tarde, pero me acordé de una sátira en los 60s del caricaturista Helio Flores titulada precisamente El hombre de negro, que era la intriga política en México de aquellos tiempos. Pero lo que alcancé a oír aquí está mejor. Bueno, de todas maneras ya saben que quien no haya podido escuchar o entrar al programa y la emisión completa, pues ya saben que pueden entrar al canal de YouTube. Ahí están todos los capítulos de La Hora Macabra y Perturbador. Y ahí pueden escucharlo ya con calma, a la hora que sea, con breaks, que si ya se cansaron de escuchar, le ponen pausa, van, comen, se compran unos taquitos, regresan, vuelven a oír. Me parece que sería un excelente plan de domingo que se metan a mi canal y se pongan a escuchar todos los programas, porque hay muchas personas que siempre llegan a la mitad o que por una o por otra causa llegan tarde. Entonces, a mí me parece un buen plan. O sea, ¿por qué no de repente se compran una pizza y se ponen a escuchar los programas de La Hora Macabra? Muchísimas gracias, Javi, por tus 175 estrellitas, te lo agradezco mucho. Krebsley Horsten. Gracias, Krebsley. Felipe, muy buenas noches. Jonathan, Roberto, muy buenas noches. Manu, de verdad les agradezco mucho que anden por aquí, chicos. Y bueno, a lo largo de esta emisión, chavos, hemos explorado el inquietante universo de los hombres de negro. Una figura que transita en los límites de la realidad y el mito, dejando tras de sí una estela de testimonios, teorías y sensaciones difíciles de borrar. Al finalizar, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Son los hombres de negro un mito moderno, una construcción de la paranoia humana, o representan una realidad siniestra que pocos se atreven a enfrentar? Este interrogante no es solo un ejercicio intelectual, sino un desafío a la percepción de lo que consideramos seguro, conocido y controlable. Los relatos que hemos revisado, desde Albert Bender
hasta encuentros recientes en diversas partes del mundo, pues nos muestran patrones de comportamiento que no pueden ser descartados como simples invenciones. La constancia de los testimonios, la similitud en los detalles de los encuentros y la persistencia del fenómeno a lo largo de décadas plantean la posibilidad de que detrás del mito sí exista un núcleo perturbador de verdad. El mito de los hombres de negro, como ya les comentaba, pues tiene su origen en la paranoia postguerra fría. En un mundo donde los secretos de gobiernos y agencias de inteligencia se mezclaban con el miedo a lo desconocido. Sin embargo, su poder persiste, porque la figura no se limita a una fecha ni a un contexto. Su presencia atraviesa décadas y fronteras, adaptándose a cada cultura y, por supuesto, a cada situación. En Norteamérica, su impacto inicial se vinculó con la ufología y a los avistamientos ovni, pero pues pronto se empezó a extender a Europa y Latinoamérica, donde los relatos tomaron matices locales, voces sombrías que aparecen en calles solitarias, hombres trajeados que vigilaban desde vehículos estacionados, amenazas veladas que silencian curiosidades incómodas. Bueno, pues cada uno de estos encuentros refleja la misma sensación de opresión y control, la misma incapacidad de los testigos de comprender la naturaleza de quienes los observan, la repetición de patrones pese a la distancia geográfica y temporal. Refuerza la idea de que estos personajes no son meras coincidencias ni fruto de la imaginación colectiva. Lo perturbador del papel de los hombres de negro en la ufología radica en su capacidad de silenciar sin recurrir a la violencia física explícita. Su método principal es la intimidación psicológica, miradas fijas, cuestionamientos desconcertantes, advertencias, movimientos que parecen anticipar los pensamientos y acciones del testigo. No necesitan armas ni amenazas abiertas. Su poder se manifiesta en el miedo profundo y duradero que dejan. Muchos investigadores han documentado que los testigos de ovnis han tenido encuentros con estos hombres y desarrollan después de ese encuentro paranoia, ansiedad y un cambio notable en su comportamiento. En algunos casos, la experiencia resulta traumática durante muchísimos años. El efecto de este mito moderno es tangible. La percepción de vigilancia constante genera autocensura, dudas y miedo a compartir información. Y así los hombres de negro operan como guardianes de secretos que no deben ser revelados. Un mecanismo de control invisible que mantiene en silencio a quienes se acercan demasiado a la verdad. Y por otro lado, la interpretación de los hombres de negro como entidades paranormales o interdimensionales abre un abanico aún más inquietante de posibilidades. Si aceptamos que podrían no ser humanos en sentido convencional, que su origen escapa a la comprensión cotidiana, pues entonces cada encuentro adquiere una dimensión sobrenatural que desafía toda explicación racional. Esta perspectiva convierte a la leyenda en una advertencia viva. No debemos desconfiar de lo que se oculta en el gobierno o en las agencias secretas, sino también debemos desconfiar de fuerzas cuya naturaleza y propósito permanecen desconocidos. La incertidumbre misma se convierte en un agente de terror y cada relato, cada testimonio, refuerza la sensación de que algo o alguien vigila, regula y castiga sin ser visto ni comprendido completamente. La cultura popular ha suavizado esta figura convirtiéndola en cómics, en héroes, en agentes sofisticados, en ciencia ficción, en metáfora de vigilancia. Lo ha convertido también en música, lo ha convertido también en películas. Pero esta reinterpretación, aunque es entretenida, no elimina la raíz perturbadora del mito original. Los testigos originales
Aquellos que dicen que sí enfrentaron la mirada de los hombres de negro en la vida real, pues ofrecen un contraste inquietante con los relatos de entretenimiento. Su miedo sí era palpable, era inmediato y también era transformador. La desmaterialización de la amenaza para convertirla en espectáculo resalta un fenómeno social. O sea, la sociedad prefiere reír, exagerar o dramatizar aquello que no puede comprender, mientras la esencia de lo perturbador permanece intacta en la memoria colectiva. Por ello, la reflexión final de esta emisión se centra en la delgada línea entre mito y realidad. Los hombres de negro son a la vez personajes de leyenda y manifestaciones de un miedo real, tangible y persistente. Su historia de alguna manera nos invita a cuestionar qué secretos permanecen ocultos en las sombras de los gobiernos, en los rincones de lo paranormal y en los recovecos de nuestra propia percepción. Nos desafía a considerar la posibilidad de que algunas amenazas no se resuelven con evidencia científica ni con explicaciones racionales. Permanecen ahí, silenciosas, operando detrás de lo cotidiano, esperando que el curioso cruce la línea de lo permitido. Finalmente, para cerrar esta emisión de la hora macabra, debemos dirigir nuestra mirada al oyente. Es importante que mientras se apagan las luces y se escuche el eco de cada relato, recordemos que los hombres de negro no son simples historias de miedo para contar en una noche oscura. Son advertencias disfrazadas de mito, recordatorios de que el conocimiento y la curiosidad pueden atraer atención no deseada. Cada testigo, cada relato es un hilo que conecta con lo conocido y lo desconocido, lo visible con lo invisible. Y si alguna vez sientes que alguien te observa con ojos inexpresivos, vestido de negro y con intenciones que no comprendes, recuerda que no solo es imaginación. Tal vez sí podrías estar frente a la misma sombra que ha inspirado miedo durante décadas. La conclusión entonces es inquietante y directa. Los hombres de negro son un fenómeno que desafía categorías. No podemos clasificarlos completamente como humanos, ni descartarlos como leyenda. Su persistencia en la cultura, en los testimonios y en la historia moderna de la ufología demuestra que existen más preguntas que respuestas y que la oscuridad que representan nunca se extingue por completo. Cada generación, cada testigo y cada relato añade capas a un misterio que sigue siendo tan escalofriante como insondable, recordándonos que en las sombras del mito y de la realidad siempre hay algo observando, esperando y controlando, y que lo desconocido en ocasiones es más aterrador que cualquier amenaza visible. Y así damos por concluida esta emisión de la Hora Macabra. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles, ya saben, todas y cada una de las emisiones de la Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kaboom. En todas mis redes sociales están los códigos QR para que puedan ahí escanearlos y los lleve directamente a todas mis redes sociales. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y claro que nosotros estamos listos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!